El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Cristel Candelario. Mientras vacacionaba en Puerto Rico después de 9 días, con su hija sola en casa, de tan solo 16 meses de edad. Nota a pie de foto. En el misterioso caso de Yailin Candelario, una serie de eventos perturbadores dejaron perplejos a todos los que se enteraron. Desde el principio, destacaba la imagen de una madre aparentemente despreocupada, cuya negligencia condujo a consecuencias trágicas. Todo comenzó con la partida de Cristel Candelario, una mujer de 31 años. Hacía unas vacaciones planificadas a Puerto Rico y luego a Detroit. Pero lo que hizo que este viaje fuera diferente fue la decisión de dejar sola a su hija de 16 meses, Yailin, durante 8 días. Cristel, descrita como una mujer extrovertida y amante de la fiesta, había emigrado desde Ecuador a los Estados Unidos en 2019. Trabajaba como asistente de construcción en una escuela primaria y mantenía una relación a distancia con Henry García, el padre de Yailin, quien aún vivía en Ecuador. A pesar de estar familiarizada con dejar a sus hijas al cuidado de otros, esta vez Cristel se encontró en una situación peculiar. Sus padres también estaban de vacaciones en Ecuador, llevándose consigo a la hermana mayor de Yailin. Sin nadie más en quien confiar, Cristel buscó a una niñera para cuidar a Yailin mientras estaba ausente. Aunque su niñera habitual no estaba disponible, le recomendó a alguien de confianza para el trabajo. Sin embargo, sorprendentemente, Cristel no contactó a esta persona ni buscó la ayuda de sus vecinos como solía hacerlo en el pasado. Este detalle pronto se convertiría en un punto crucial de la investigación. El 8 de julio de 2023, Cristel partió hacia sus vacaciones, dejando a Yailin completamente sola en su cuna. Mientras ella disfrutaba del sol y la playa, su pequeña hija quedaba abandonada, incapaz de satisfacer sus necesidades básicas. Las redes sociales de Cristel mostraban una imagen de felicidad mientras su bebé lloraba desatendida en casa. La ausencia de Cristel no pasó desapercibida por mucho tiempo. Vecinos como Doña Iris recordaron que no era la primera vez que Cristel dejaba a su hija sola. En una ocasión anterior, había desaparecido durante 1 mes y medio, sin preocuparse por el bienestar de Yailin. Esta vez, la situación era aún más grave, ya que la pequeña estaba completamente sola y desatendida durante 8 largos días. Al regresar a casa el 16 de junio de 2023, Cristel hizo un descubrimiento desgarrador. Encontró a Yailin inconsciente en su cuna, incapaz de reaccionar. Rápidamente llamó a los servicios de emergencia, pero lamentablemente, los esfuerzos de reanimación fueron en vano. Yailin había sucumbido a la desnutrición severa y estaba demasiado débil para sobrevivir. Las fechas grabadas en los archivos policiales pintan una imagen sombría y desgarradora. Del 8 al 16 de junio, esta madre optó por dejar a su pequeña sola y desatendida, sin ningún tipo de cuidado ni protección. Su bebé se vio sumida en una situación desesperada, luchando por sobrevivir en un mundo cruel e indiferente. La bebé, apenas en sus tiernos 16 meses de vida, sufrió los estragos del abandono. La deshidratación comenzó a hacer estragos en su frágil cuerpo, mientras su madre disfrutaba despreocupadamente de sus vacaciones. Y cuando finalmente regresó, fue recibida por una escena que ningún ser humano debería presenciar. Su hija yacía sin vida, víctima de la negligencia y el abandono. Pero más allá de las imágenes desgarradoras y las escenas de horror, quedan recuerdos, fotografías que atestiguan la vida que una vez fue. La pequeña bebé, con su inocencia y su dulzura, dejó un vacío imposible de llenar en aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla. Recuerdos que se convierten en tesoros invaluables para quienes compartieron momentos con ella, pero también en dolorosos recordatorios de lo que se perdió. ¿Quieres conocer más detalles escalofriantes sobre este caso? Entonces sigue viendo. Suscríbete ahora, dale like, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes del misterio. La tragedia de Yailin Candelario reveló una historia de negligencia y abandono que dejó a la comunidad consternada. ¿Cómo una madre pudo dejar a su hija sola durante 8 días sin preocuparse por su bienestar? ¿Qué motivó a Cristel a tomar una decisión tan imprudente y peligrosa? Estas preguntas quedaron flotando en el aire, mientras las autoridades investigaban el caso y la comunidad buscaba respuestas. A medida que se desarrollaba la investigación, surgieron más detalles inquietantes sobre la vida de Cristel y su relación con su hija. Se reveló que ella había planeado sus vacaciones sin considerar el bienestar de Yailin.
dejándola en una situación vulnerable y peligrosa. Los vecinos y amigos de Christelle se mostraron desconcertados por su comportamiento, incapaces de entender cómo una madre podía actuar de esa manera. Desde el primer momento, las autoridades se vieron enfrentadas a una escena desgarradora. La bebé fue encontrada deshidratada e inmediatamente los miembros de la unidad de homicidios siguieron el protocolo de incidentes de mortalidad infantil. Trasladaron el cuerpo de la pequeña a la oficina del médico forense para realizar los exámenes correspondientes y llevar a cabo investigaciones adicionales. Lo que revelaron estas investigaciones dejó atónitos a muchos. Kristen, la madre de Yailin, admitió haber dejado a su hija sola y desatendida mientras ella disfrutaba de unas vacaciones. Según testimonios y declaraciones, Christelle pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, dejando a su hija al cuidado de la abuela. Sin embargo, esta no era la primera vez que la madre abandonaba a su hija. Vecinos han señalado que anteriormente Christelle había dejado a la menor encerrada bajo llave, aunque en aquellas ocasiones algunos vecinos se ofrecieron a cuidar de la niña. La niñera de Yailin también ofreció información relevante, destacando el distanciamiento que Christelle mostraba hacia su hija menor. A menudo, la madre no se comunicaba con la niñera para saber sobre el bienestar de la pequeña, dejando esta responsabilidad en manos de la cuidadora. Además, Christelle solía ausentarse por largos periodos de tiempo, prometiendo regresar en minutos, pero extendiendo su ausencia hasta altas horas de la noche. La situación en la que fue encontrada la bebé también es desgarradora. La menor estaba rodeada de mantas sucias y el interior de su cuna estaba saturado de orina, al igual que su pañal. Estos detalles ponen en evidencia las condiciones de abandono en las que se encontraba la pequeña durante la ausencia de su madre. La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Muchos se preguntan cómo los vecinos no intervinieron al escuchar los llantos y gritos de la bebé, y por qué no intentaron ayudarla. Sin embargo, para algunos, la ausencia de Christelle era algo habitual, por lo que no les pareció extraño no verla en pocos días. Mientras tanto, el padre de Yailin ha expresado su dolor y su deseo de despedirse de su hija. Ha solicitado una visa humanitaria para poder reclamar los restos de la niña y darle un funeral digno. Sin embargo, su solicitud ha sido cuestionada, ya que algunos dudan de la sinceridad de sus intenciones y de su conexión con la pequeña. En última instancia, Christelle Candelario ha sido condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en este desgarrador caso que nos deja conmocionados. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, ver nuestro próximo video y comentar tu opinión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.